Bienvenido a Te lo cuento. Ve por tus audífonos y ponte cómodo. Hoy continuamos con Star Wars Death Troopers. por Joe Schreiber. Capítulo 16. En la jaula. Aunque ya no quedaba nadie vivo a quien monitorear, el sistema de vigilancia de la barcaza penitenciaria imperial La Purga hizo un excelente trabajo al transmitir la conversación entre Trick y Kyle Longo que tuvo lugar en su celda de la planta 5 de detención. Las pantallas, que ahora reproducían la escena para una comitiva de cadáveres de guardias imperiales en la sala principal de vigilancia, mostraban los rostros de los hermanos, que observaban desde detrás de los barrotes. A pesar de que los sistemas de sonido estaban perfectamente calibrados para capturar hasta el más ligero susurro de confabulación, las bocinas emitían muy poco. De hecho, toda la planta de detención estaba en silencio. La última de las voces que tosía y gritaba ya se había apagado. Solo quedaba un incesante silencio que fue succionado hasta que quedó vacío. Luego, los sensores de audio captaron la suave voz de Trick. Todos están muertos, ¿no es verdad? Kyle, vacilante, respondió. No lo sé. Si quedaba alguien con vida, ya se fue y nos dejó aquí. También moriremos en este lugar. Tienes que dejar de hablar así de inmediato, ordenó Kyle. ¿Entiendes? Trick no contestó. Hacía poco tiempo que vio morir a los rodianos en la celda de enfrente. Al final tosieron hasta fallecer. Escupieron fragmentos de extraños órganos grises y solo se quedaron retorciéndose de dolor en el suelo. Se sacudieron y gimieron durante una eternidad. Luego se quedaron inmóviles. Los cuerpos ya comenzaban a apestar, pero por supuesto, no había manera de que el sistema de vigilancia capturara eso, y tampoco había forma de que alguien que estuviera en los alrededores lo evitara. Trick se dijo a sí mismo que el proceso de putrefacción no debería ser tan rápido, pero la peste seguía siendo la misma. Tal vez tenía que ver con la forma en la que la enfermedad interactuaba con la química alienígena de cada individuo. Estaba por todos lados, arrastrándose de un lado a otro por los corredores y escurriéndose por los barrotes. Se imaginó hileras de celdas llenas de cuerpos, convictos muertos desparramados en sus literas o en el suelo, brazos blandos que colgaban entre los barrotes. Cientos de ellos, grises y escurridos en todos los corredores de las distintas subplantas. La barcaza se convirtió en una inmensa cripta flotante. Pero entonces, ¿por qué él y Kyle no estaban muertos o enfermos siquiera? Trick se preguntaba si estaban destinados a sobrevivir debido a alguna rara inmunidad genética para luego morir de hambre o sed como animales maltratados en una jaula. Pensó en algo que su padre siempre decía. El universo sí tiene sentido del humor, solo que no es nada agradable. ¿Y ahora qué? Kyle se acercó a los barrotes y formó un cono alrededor de su boca con las manos. Oigan, ¿hay alguien ahí? Gritó. El eco de su voz se escuchó sorprendentemente fuerte en el vacío. Hola, estamos aquí, vivos, oigan. Respiró hondo. Estamos vivos, estamos. En ese momento, se oyó un sonoro rechinido y con un cascabeleo, las puertas de todas las celdas del corredor empezaron a abrirse al mismo tiempo. Kay volteó y miró a su hermano. ¿Alguien nos escuchó? ¿Quién? No importa, contestó Kyle. Lo que tenemos que hacer ahora es... Se detuvo. Trick lo observó. ¿Qué pasa? Kay levantó una mano e inclinó la cabeza para escuchar. Trick no estaba seguro de si escuchó un ruido proveniente de la celda contigua, porque su imaginación, que siempre estaba activa, ahora tenía que esforzarse más de lo normal para encontrar algún sentido al vacío. Quédate aquí, susurró Kyle. Luego, se asomó por la puerta de la celda y miró a su alrededor. Con una señal, le indicó a Trick que avanzara. Los hermanos salieron juntos. Trick iba solo medio paso detrás de su hermano mayor. Entonces, recordó algo. ¡Espera! Pero era demasiado tarde.
La figura de la celda de al lado le saltó encima con un iracundo rugido. Trick vio que Iron Miss caía sobre su hermano mayor y lo empujaba hasta la pared de enfrente. El pandillero sacudió las extremidades y extendió las manos directamente hacia los ojos de Cale. Tomó al chico por sorpresa. Este se cayó y por un instante el cuerpo de Miss lo cubrió por completo. El torso del delfaniano se agitaba espasmódicamente en busca de aire y parecía esforzarse tanto para destrozarse la cara a Cale como para respirar una vez más. Está enfermo. El pensamiento atravesó la mente de Trick con tanta rapidez que apenas pudo captarlo. Esta es tu oportunidad, tal vez la única. Casi sin pensarlo, se agachó y agarró a Miss por detrás. Cubrió con sus dedos las pastosas hileras de piel que le cubrían el cuello y apretó. Por favor, permíteme hacer esto. Pero el ataque produjo una explosión de energía en el cuerpo del delfaniano. Miss giró y se liberó. La zigzagueante fisura de su boca se estrechó y formó una sonrisa. Muchacho, esta es la última vez que te pasas de la raya. El pandillero le agarró la cara, la sujetó con sus escamosas manos y ejerció una presión insoportable. Trick, que la oscuridad se arrastraba en su interior y eclipsaba toda su razón. Quería gritar, pero ni siquiera podía abrir la boca. De pronto, las manos se aflojaron. La visión de Trick se aclaró. El chico vio que Miss aún lo observaba, pero en lugar de ira, ahora lo embargaba la conmoción. El acero brillaba como una afilada lengua metálica a través de la boca abierta de Miss, que cayó hacia adelante y entonces pudo ver el mango de la cuchilla con que su hermano le atravesó la cabeza desde atrás. Me atacó con esto, dijo Cale tembloroso. Trick se dio cuenta de que no podía hablar. Ven, salgamos de aquí. Los hermanos caminaron a toda prisa por el corredor hacia la salida principal. Pasaron por celdas y más celdas llenas de cadáveres. Cale no dijo nada, y aunque Trick quería hablar de lo que hizo su hermano, agradecerlo, decir cualquier cosa para reconocer al menos qué sucedió, no sabía por dónde comenzar, así que también se mantuvo en silencio. Al final del corredor, en la cabina de control, Trick vio una figura encorvada. Esta tenía puesto uno de los trajes naranja de aislamiento. Es Wimbley, dijo Cale. El guardia estaba agachado hacia adelante junto al interruptor de liberación, el control que presionó para abrir las celdas del ala. Cale entró a la cabina y le tocó el hombro. Oye, Wimbley, gracias por... Oh. El cuerpo de Wimbley se desplomó hacia adelante y luego a un lado hasta que cayó fuera de la celda. Golpeó el suelo con la frente produciendo un ruido sordo. Sus labios estaban abiertos y tenía sangre y moco incrustado. En sus ojos chuecos había una mirada vacía. Trick lo miró y le pareció observar un temblor, un último espasmo que le recorría los hombros y el vientre. Pero tal vez solo fue su imaginación de nuevo. Nos dejó salir. Quizá fue lo último que hizo. Fue lo último, repitió una voz. Los chicos voltearon y vieron a la unidad VLX de Wimbley en la esquina de la cabina. El droide se quedó en una posición incómoda. De pie y con los brazos a los lados, se veía totalmente perdido sin su amo. Escucha, dijo Trick. ¿puedes venir con nosotros? El VLX consideró la oferta, pero solo por un instante. No, gracias. Este es mi lugar. Cuando nos rescate... El asistente dejó que su pensamiento divagara. Tal vez le resultaba imposible convencerse de que eso sucedería. ¿Estás seguro?, preguntó Trick. Olvídalo, dijo Cale. Salgamos de aquí. Trick se aclaró la garganta. ¿A dónde vamos? Debe haber una cápsula de escape arriba en algún lugar, tal vez en la planta de administración. ¿No crees que seguramente ya la tomó alguien? ¿El alcaide o los guardias? Cale confrontó a su hermano. Lo tomó de los hombros y lo estrujó con firmeza, incluso tal vez causándole un poco de dolor. Necesitamos un plan y en este momento es el único que tenemos, así que, a menos de que se te ocurra una idea mejor, vas a ayudarme a encontrar la manera de subir. Trick se mordió el labio y asintió. Se obligó a contestar. De acuerdo. A los hermanos les tomó mucho tiempo llegar a los turboascensores para subir desde la planta principal de detención. La mayoría de los cadáveres que fueron encontrando eran de los convictos de esa sección. Había cuerpos en literas, en los suelos, acurrucados en los rincones y con los brazos rígidos alrededor de las rodillas plegadas,
como si enroscarse así los pudiera mantener a salvo de la inminencia de la muerte. También hubo suicidios. Un convicto se colgó de los barrotes, otro se cubrió la cabeza con una bolsa. En el suelo había guardias y stormtroopers muertos, y los droides de mantenimiento se cernían sobre ellos desconcertados. Levantaban y dejaban caer los cuerpos una y otra vez mientras trataban de encontrarle sentido a la carnicería. Cale tomó los blasters de 2 de los cadáveres, pero por la forma en que portaba las armas, Trick se dio cuenta de que no se sentía del todo cómodo con ellas, aunque intentaba parecer despreocupado. Vieron otras cosas. Afuera de una celda había un guardia muerto con la espalda apoyada en los barrotes. Trick notó que los convictos le ataron las muñecas y el cuello desde el interior de la celda. Después, los presos murieron por la enfermedad, pero el guardia lo mató otra cosa. De alguna manera, los convictos lograron atraerlo lo suficiente para atarlo y luego lo torturaron. Lo acuchillaron, lo cortaron y lo mutilaron con instrumentos afilados que todavía tenían en sus manos inertes. También vieron a otro convicto de una especie alienígena que Trick no reconoció. Tenía 2 cuerpos unidos, uno del doble del tamaño que el otro. El más pequeño ya estaba muerto y colgaba con flacidez, mientras que el más grande lo acunaba débilmente como si fuera su hijo, al mismo tiempo que sollozaba y trataba de respirar. Ni siquiera volteó a verlos cuando pasaron junto a él. Vieron a un droide de mantenimiento que seguía platicando alegremente con un Stormtrooper muerto en un extraño monólogo. Vieron a 2 guardias imperiales que se desplomaron sobre una mesa holográfica de ajedrez de Yarik. Las figuras se seguían moviendo atropelladamente sobre el tablero a la espera de instrucciones. Por último, encontraron un turboascensor y esperaron a que la escotilla se abriera. En el interior había 2 guardias muertos. Ambos estaban armados y encorvados en esquinas opuestas. Tenían el torso destrozado y achicharrado por disparos de blaster. Era como si en los últimos estertores de delirio se hubieran vuelto el uno contra el otro. Cale los arrastró de los trajes aislantes y los arrastró para sacarlos del turboascensor. A Trick le dio gusto que su hermano no le pidiera ayuda. Ver cadáveres era una cosa, pero tocarlos, levantarlos, cargar su peso muerto, no, eso era otra cosa, una para la que él no estaba preparado. ¿Qué tal si uno de ellos extendía sus manos frías e inertes y se aferraba a él? ¿Podría gritar al menos? Detrás de ellos se escuchó un clic. Trick echó un vistazo por encima del hombro y pensó en Miss en el interior de la celda contigua, que vio vacía cuando pasaron. Seguramente, el pandillero salió corriendo en cuanto Wimble les abrió las puertas. ¿Significaría eso que también era inmune? Se preguntó si los estaría siguiendo. El hecho de que no hubiera visto nada no significaba que no estuviera ahí. En la planta más alta de detención, escucharon un débil gimoteo, una especie de llanto. Era lastimero e infantil, y tenía un aire de desaliento que a Trick lo conmovió aún más porque lo reconocía en su propio corazón. El chico se detuvo y volteó hacia el lugar de donde provenía el sonido. ¿Escuchaste eso? Cale negó con la cabeza. No es asunto nuestro. ¿Qué tal si necesitan ayuda? Cale lo miró con aire cansado, pero no peleó con él. Caminaron en fila por el corredor y pasaron frente a más celdas llenas de convictos muertos, lo que una vez más le recordó a Trick esa imagen de las especies domésticas a las que sus dueños olvidaban y abandonaban para que se pudrieran. Cale, por su parte, caminaba con los blasters medio levantados a sus costados. El sollozo aumentó de volumen hasta que Trick se detuvo y se quedó viendo la última celda de la hilera. En ella había un joven Wookiee agazapado. Era mucho más pequeño que él, tal vez solo un bebé. Estaba agachado sobre los cuerpos de quienes seguramente eran su familia, 2 adultos y un hermano mayor. A veces, el pequeño les tomaba las manos y se los llevaba a la cara, y otras se rodeaba con sus brazos para simular un abrazo. «Mira esto», murmuró Cale. Trick miró lo que le indicaba a su hermano. La enfermedad había afectado a los Wookiees muertos de manera distinta. La lengua se les inflamó hasta que quedó colgando de su boca como un grotesco fruto demasiado maduro. La garganta se les había partido por completo, dejando abierta y expuesta la profunda y roja musculatura del interior.
Cuando el pequeño levantó la vista y vio a Trick y a Cale parados afuera de la celda, sus ojos azules comenzaron a brillar con miedo y terror. No hay problema, Susurró Trick. no vamos a lastimarte. Miró a Cale. Debe de ser inmune como nosotros. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Espera aquí. Trick corrió de vuelta por el pasillo hasta llegar a la estación abandonada de los guardias. Alguien que abandonó su puesto para arrastrarse hasta otro lugar y morir en soledad dejó la puerta abierta. El chico entró a la cabina y buscó el interruptor que abría las celdas, el que activó Wimbley antes de morir para liberarlos en su planta. Los barrotes se abrieron con un cascabeleo y Trick regresó a donde estaba su hermano, que seguía inmóvil mirando al pequeño Wookiee. Sal de ahí. Le dijo Trick. Eres libre. El Wookiee solo se quedó viéndolos. Ya ni siquiera estaba llorando, pero por alguna razón su aliento era más perturbador. Esa era la lección que Trick llevaba algún tiempo aprendiendo, que el silencio siempre era peor. No te puedes quedar aquí. Trick le extendió la mano al Wookiee. Ven con nosotros. Ten cuidado, le advirtió Cale. Te arrancará la mano, sí. Está bien. Dijo Trick sin mover la mano de donde la tenía. No te lastimaremos. Cale suspiró. Oye, mira, está completamente solo. Y es obvio que quiere seguir así, ¿de acuerdo? Por un instante, el Wookiee se quedó viendo a Trick con recelo. Era como si al igual que el VLX de Wimbley, estuviera considerando la oferta. Trick esperó a ver qué pasaba, pero al final, el pequeño solo se inclinó hacia adelante, levantó los flojos brazos de sus padres y presionó con ellos los lados de su cuerpecito. No volvió a levantar la vista para mirar a Cale y a Trick, ni siquiera cuando giraron y se alejaron. Los hermanos ya estaban en el extremo del corredor cuando escuchaban que volvía a gritar. Trick se quedó frío y el vello se le erizó a lo largo de toda la columna. El mero sonido hizo que se sintiera como si tuviera todo el cuerpo cubierto de una capa de hielo medio derretida y resbalosa. El aire se le quedó atrapado en los pulmones, justo debajo de la garganta. Los gritos del Wookiee continuaron, asfixiantes y agonizantes, mezclándose con el aterrador y babeante ruido de algo que comía. Los gritos cesaron, pero continuaron los gruñidos de ese algo que se estaba alimentando. Se escuchaba la gula, la asfixia, el sorbido y los crujidos. Enseguida, Trick recordó a Iron Mace en la celda contigua, los susurros, las risas y la sensación de que los estaba siguiendo. Pero era imposible. Miss está muerto. Lo viste con tus ojos. ¿Qué es eso? Susurró. No nos incumbe. Cale lo jaló de la mano. Sigue caminando. Esto fue todo por ahora. Gracias por quedarte hasta el final. La historia continúa, pero te lo cuento en el siguiente episodio. Hasta la próxima.